Ante todo, doctor, le agradecemos infinitamente que nos permita hacerle esta entrevista y nos alegra inmensamente saber de que usted está mucho mejor de salud y además sigue bregando en aras de los intereses del pueblo, de la sociedad y de la nación. En primer lugar, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y por las palabras vertidas que nos hermanan frente al mundo en el que nos desenvolvemos. Tenemos conocimiento que desde el 12 de diciembre del año pasado se viabilizó una actividad de exposición artística cultural de los prisioneros políticos del Perú, un evento denominado En tu Nombre. ¿Qué nos puede precisar acerca de esta importante actividad? La muestra fue una de expresiones de arte de los prisioneros políticos y de guerra del Perú, desde el momento en que la guerra se inició y hubo prisioneros. Una parte muy importante que principalmente fue pictórica y fue escultórica se refirió a la actualidad, pero también hubo una serie de reliquias históricas desde los momentos en que hubo prisioneros en el frontón y otras partes. Fue una gran muestra, efectivamente llamada En tu Nombre, y tenía afán explícitamente artístico y para difundir ese llamado a la estética que puede tener la gente cuando ve una obra de arte. La muestra era organizada por los familiares de los presos políticos y prisioneros de guerra. Ellos invitaron a la prensa e hicieron un contrato con una empresa que es incluso dirigida por un artista vinculado a uno de los partidos que nosotros consideramos de derecha, que es aprista, el Sabarín, pero que tiene la virtud de que junto con el hecho de hacer un restaurante, también tiene una galería donde se exponen obras de arte permanentemente y adicionalmente se muestran obras de determinados artistas, como en este caso. La Constitución dice muchas cosas, pero cuando se trata de prisioneros políticos, la cosa cambia en el Perú porque el Estado peruano quiere imponer a los prisioneros políticos sanciones no impuestas en las sentencias y que no podrían ser impuestas, como por ejemplo el abstenerse de pensar, el abstenerse de expresarse, pero ya no solamente la expresión del pensamiento, sino incluso del arte, que no suscita solamente pensamiento, no solamente significa lógica, significa también la expresión artística, la emoción estética que pueda tener una persona frente a una obra determinada. Todo eso está protegido por la Constitución, pero está absolutamente avasallado por el Estado en la medida en que está controlado por una derecha vinculada a los Estados Unidos de Norteamérica. En cuanto al famoso enfrentamiento con el señor Urresti, señor ministro del Interior, yo lamento mucho que él haya querido pasearse, como por su casa, como Pedro por su casa, en un lugar en el que no puede hacer. ¿Por qué? Porque realmente le está prohibido a la autoridad que vaya e interfiera el pensamiento y la expresión artística y su difusión. Y este señor fue incitado por algunos medios de derecha, como es el diario Correo, con el objeto de hacer ver que el ministro estaba atento a la situación. Y eso es parte del derecho penal del enemigo, porque se quiere penalizar el futuro
el modo de vivir de las personas, etc. Eso ha sido ampliamente combatido en el megajuicio contra el doctor Abimael Guzmán por nosotros y nos hemos declarado enemigos del derecho penal del enemigo. Pero esa fue la ocasión muy importante en que se pudo expresar la táctica del proletariado, que viene a ser unir al pueblo contra la derecha. La presencia del ministro es simplemente una imposición del poder de la derecha. Esa es la derecha. Y el problema ahora es unir al pueblo contra la derecha. Responsabilidad como ministro del Interior de hacerlo conocer. Volvió. Esto Movadef es Sendero Luminoso. Afectar el derecho de expresión de la opinión pública y principalmente del arte. Y ha vuelto con el jefe de la DICOTE, la policía política del Perú. Señor ministro Urresti no solamente desenvuelve una especie de persecución a las actividades que van desenvolviendo ustedes, sino que la prensa hace un registro y esto como que es sistemático, no es un hecho aislado. En ese entendido, ¿cómo podríamos caracterizar al señor Urresti, no solamente actualmente como ministro, sino en su pasado político? Se tiene conocimiento, por ejemplo, que él de una u otra manera tiene todo un derrotero que lo cataloga como violentador de los derechos humanos. Incluso se le indilga de que él tendría marcada responsabilidad en el asesinato del periodista de la revista Caretas allá en 1988, Hugo Bustillos. Entonces, ¿qué otros elementos podríamos destacar del señor Urresti para que nuestros seguidores tengan un conocimiento más cabal de él? El aspecto es que el señor Daniel Urresti es un funcionario y nosotros por principio no estamos contra los funcionarios. Es un funcionario escogido por el Estado, como otros que han sido escogidos como ministros del Interior de este gobierno desde la época de Valdés, quien pergeñó un plan contra nosotros, plan que fue perfeccionado por el señor Pedraza, un abanquino abogado que fungía de defensor de los derechos fundamentales, y ahora nuevamente han vuelto a la versión militarista del asunto. ¿Por qué razón? Porque en el pensamiento de Ollanta Humala está que los militares son los guardianes socráticos de la democracia. Es decir, el pensamiento que tiene el gobernante es el pensamiento que tiene el funcionario. Y nosotros estamos contra el Estado, no estamos contra el funcionario. Lamentablemente el funcionario se pone en la situación en que se puso este señor porque es más papista que el Papa. Ahora, la trayectoria que tiene el señor Urresti me parece que ya la tiene que establecer el Poder Judicial, porque su asunto de haber participado o no en el homicidio del periodista de Caretas, del señor Bustillos, está en manos del Poder Judicial. Él efectivamente era el capitán Arturo de inteligencia cuando sucedió esa muerte. Eso le toca descargar a él, y a quien lo acuse, mostrar las pruebas. Nosotros no estamos en contra de que se le juzgue, ni a favor, pero en todo caso, nosotros sí hemos planteado el tema de la amnistía para todos. ¿Por qué razón? Porque en la guerra se cometen incluso excesos, pero se trata de guerra. El problema está en que nosotros principalmente queremos que los derechos fundamentales sean actuados en el Perú, y eso, lamentablemente, volvemos al tema de Urresti, no se está haciendo porque, por ejemplo, en el tema de los jóvenes y de toda la clase obrera, hay una política antilaboral y antijuvenil terrible que está propiciando el Estado, y que este señor Urresti está instrumentando.